Tenemos con nosotros a nada menos que Alipio Gutiérrez. Muchos de vosotros os sonará la cara porque ha trabajado mucho en televisión. La verdad es que Alipio, que es periodista, ha trabajado en casi todas las televisiones. Ha trabajado en Telemadrid, ha trabajado en Televisión Española, en CNN Plus, en fin, ha trabajado en muchas televisiones y por eso sonará. Es de estas cosas que tienen en los medios audiovisuales, ¿no? Dice, esta cara me suena, esta cara. Bueno, es un gran periodista, es un gran periodista además especializado en temas de comunicación y salud. Probablemente es de los fundadores del campo de la comunicación y la salud en España. Ahora todo el mundo habla de este campo de la comunicación y la salud. En aquella época no, en aquella época había algunos que se dieron rápidamente cuenta de la importancia del tema y entre ellos está nuestro querido amigo Alipio, que además es el presidente de ANIS. ANIS, como sabéis, es la Asociación Nacional de Informadores de Salud. Es la sociedad que más miembros tiene. Fijaros si hay asociaciones de periodistas del deporte, de política, de no sé qué, y la que más tiene es ANIS. Es una asociación además muy interesante que organiza muchas actividades, un congreso anual, formación continua, formación también a distancia, etcétera. Por lo tanto, es para nosotros un verdadero privilegio que esté dando esta conferencia de apertura. Él va a hablar sobre retos y desafíos en la práctica profesional de los informadores de salud. Si alguien le quiere hacer alguna pregunta, tendrá que ser muy rápido, porque tenemos un programa muy apretado. Después nos va a hablar el profesor Picazo. Diré también dos palabras de él. Lo cierto es que hoy tenemos una mesa increíble, porque todos los ponentes que vienen, todos son unos ponentes realmente muy brillantes. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta, por favor, que sea muy escueta. Alipio, como es periodista, también contestará con un titular muy breve, con un lead y tal. Entonces, a ver si terminamos de ir entrando. Hay sitio también por aquí delante y por allí. Mientras entráis, quiero dar la bienvenida a los alumnos del máster de Comunicación y Salud que nos están viendo y escuchando online. Muchos de ellos de Sudamérica, de Puerto Rico, de Argentina, etcétera. Hay alumnos incluso que han venido expresamente desde España, pero desde Navarra. También han venido un alumno desde Puerto Rico que ha venido solo a estas conferencias y otro desde México. Bien, a los que estáis viéndonos en streaming, bienvenidos de nuevo a estas jornadas que están unidas al máster de Comunicación y Salud. Sin más, para los que habéis llegado tarde, presentaros muy brevemente a Alipio, periodista, experto en comunicación y salud, presidente de ANIS, la Asociación Nacional de Informadores y Salud. Adelante, adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, después de lo que acaba de decir Ubaldo... ¿Este se oye mejor? Sí. Vale. Ahora sí. ¿Vale? Llega ahí. Vale. Giramos esto un poquito. Bueno. Buenas tardes a todos, a los que estáis aquí, a los que, como ha comentado Ubaldo, nos seguís a través del streaming directo desde otros lugares que no es de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. La verdad es que hablar de comunicación y de salud es hablar de las, yo creo, desde mi punto de vista, hablar de las dos mejores profesiones no, los dos mejores campos a lo que uno se puede dedicar, que es al mundo de la medicina o de la salud en general, ya seas farmacéutico, ya seas veterinario, ya seas enfermero o médico, porque no hay nada que dé más satisfacción que saber que cada mañana vas a echar una mano para ayudar a alguien que tiene un problema, con información o con tratamientos, con medicinas o con consuelo. Y eso mismo, algo muy parecido, hacemos también los que nos dedicamos a la comunicación, razón por la cual uno da gracias de poder dedicarse a este trabajo, a esta profesión, en la que, de la misma forma que los profesionales de la salud intentan ayudar a las personas que tienen un problema, nosotros hacemos lo mismo con información. Y además tenemos una ventaja, si me permitís, en relación a los sanitarios, y es que manejamos una información que generalmente tiene menos efectos secundarios que cualquier fármaco de los que acostumbramos a tomar. Así que, salvo excepciones, ahí me mira el doctor Picazo, claro, hay algunas informaciones que son auténtico veneno. Bueno, también. Pero con el veneno fabricamos los fármacos que luego nos ayudan a sobrevivir. Así que, en fin, nos manejamos en esa historia. Pero yo creo que lo primero que merece la pena destacar es que algunos somos afortunados de trabajar o de desarrollar
la profesión en un campo apasionante, donde siempre hay cosas nuevas, donde siempre hay cosas nuevas que contar y donde uno se siente útil a los ciudadanos, haciendo, en nuestro caso, uso del derecho a la información y el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información veraz, como recoge la Constitución. Dicho eso, pues yo creo que sobra el resto. Estamos encantados de hablar de salud y hablar de comunicación, y de ahí el origen de esta Asociación Nacional de Informadores de la Salud, que tengo el honor de presidir desde hace poquito tiempo, pero que soy socio fundador, y precisamente por eso uno tiene mayor orgullo de sentir que estamos colaborando o facilitando que los nuevos periodistas del futuro interesados en los temas de salud estén lo suficientemente formados o especializados en este ámbito para hablar con precisión y para hacerlo de forma entretenida, porque la información sobre salud o sobre ciencia en general no está reñido con el aburrimiento, en contra de lo que durante muchos años ha aparecido y se ha venido manteniendo como parece algo habitual. No tiene nada que ver. Una información puede ser atractiva y no comprometer el rigor científico. Así que esa es una tarea en la que estamos comprometidos desde el inicio ANIS, y en eso seguiremos, espero que durante muchos años. Bueno, me voy a centrar en la presentación que toca. Vamos a ver de qué manera afrontamos este reto de la comunicación de una manera muy especial. Los retos y desafíos del periodista sanitario, que es lo que me han pedido que hable en esta charla. Bueno, voy a empezar. Lo primero, claro, algo evidente. ¿Qué es noticia? Hay noticias de interés súbito y hay otras que son de interés constante, que más o menos a todos nos interesan. Y bueno, pues hay algunos ejemplos. Interés súbito o que se ponen de moda en determinadas circunstancias. Pues esto de hablar de la gripe aviar en su momento, o fueron las vacas locas, o fue la gripe A, en fin. Por distintas circunstancias hay noticias que se ponen de moda en los medios y nosotros durante una temporada seguimos hablando de eso, pero se acaba, como todas las cosas en la vida, se van agotando, y ese tipo de noticias que son puntuales aguantan una temporada y después pasan al olvido generalmente, salvo que vuelva a reactivarse por alguna circunstancia algo que vuelva a ser noticia, volveremos a ocuparnos. ¿Recuerdan ustedes aquella epidemia de gripe? ¿Recuerdan ustedes aquella epidemia de, en fin, meningitis? ¿Recuerdan ustedes aquel problema de intoxicaciones? Bueno, ¿recuerdan ustedes aquel problema de escapes que generaron? En fin, lo que fuera. Pues solamente en ese momento tenemos algo puntual, algo que es de interés súbito, y esas son noticias que aparecen pero que después desaparecen. Y hay otras, estas que llamamos de interés constante, en la que con cierta frecuencia al menos se mantiene la información o se van renovando noticias. Yo recuerdo desde que se descubrió el virus del SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana, pues se decía, en 10 años tendremos una vacuna. La vacuna del SIDA es un tema recurrente durante años y años. Fijaos, han pasado más de 30 años que se descubrió el VIH y más de 30 años hablando de a ver si en la próxima década es posible que una vacuna, y seguimos con un tema recurrente. Cualquier persona que hable sobre el tema de vacuna del SIDA seguramente tenga interés y aparezca en los medios de comunicación de todo tipo, prensa, radio y televisión, y también Internet. Bueno, esto es un poco lo que quiero comentar. El tema del tabaquismo, el cáncer o la genética cada vez más. Y rara vez se ocupan portadas, o como ponemos aquí, o suscitan artículos de opinión. La presencia en los medios suele ser bastante independiente. Bueno, de momento tenemos dos grandes grupos de noticias, las que son, digamos, de aparición súbita y las que, digamos, que son mantenidas. ¿Dónde acudimos a la hora de elegir las fuentes de información? Evidentemente lo que todos hacemos es el boca a oreja, ¿no? Que decimos todos. Esto, a ver, se lo digo, me lo dijo un amigo, me comentó fulanito, a la familia, que es el lugar o las personas que tenemos más cercanas. Bueno, esta es una forma de comentarlo. Hay una información sanitaria que es un material, nosotros siempre decimos, especialmente sensible, porque afecta a muchas personas, y de lo que aparezca en los medios es la principal guía de información de muchos ciudadanos, que no tienen otra forma, primero, no solamente de informarse, sino ni siquiera de contrastar, razón por la que desde los medios de comunicación debemos ser particularmente escrupulosos a la hora de hablar de la, digamos, actualidad científica del momento, que a lo mejor dentro de 10 años está cambiando o la situación es muy distinta. En cada momento hay que dar la información más veraz y en función de la evidencia científica, que seguramente os comente también el doctor Picazo en la próxima charla.
Hay que tener mucho cuidado con aquellos lobbies que generan determinado tipo de presión en el ámbito de la salud, como en otros ámbitos, y fuentes interesadas. Hay cosas que se dicen y otras cosas que se callan. Y en todo hay que tener un cierto equilibrio. Y hay que saber qué cosas son informaciones que nos pueden llegar con un cierto interés de aquellas otras que responden a la veracidad, a la objetividad, aunque sabemos, y creo que aquí no habrá nadie que lo ponga en duda, que la objetividad no existe como tal. Así que otra cosa es que sea, digamos, una meta a la que todos tendamos en nuestro comportamiento, en nuestra profesión. Pero no hay ningún mensaje que sea inocente, ninguno. Desde los medios generamos noticias, generamos mensajes con un interés determinado y siempre hay una intencionalidad. No hay nada que sea transparente, puro, vacío. Todas las informaciones tienen un mensaje, tienen una intencionalidad y debemos saber cuáles son esas intencionalidades para sopesar la información, para contrastar las fuentes de información y hacer que la información que llega finalmente a los ciudadanos sea la mejor posible o la más veraz, la que más se ajuste a la realidad. ¿Cuáles son las fuentes que elegimos? Y aquí tenemos pues muchas. Ponemos las administraciones sanitarias, los colegios profesionales, médicos, enfermeros, farmacéuticos, veterinarios, los sindicatos del sector, la industria farmacéutica, asociaciones de enfermos y familiares cada vez con mayor peso, afortunadamente, en nuestro país. En otros países han tenido mayor protagonismo a lo largo de la historia, pero en nuestro caso merece la pena que las asociaciones empiecen a despertar y empiecen a tener el protagonismo que todo el mundo consideramos que es conveniente que tengamos, pero de momento son un poco el florero, ¿vale? Todos los políticos sanitarios dicen el Sistema Nacional de Salud, en el caso español, con el paciente en el centro del sistema, pero nunca se cuenta con el paciente. En el sistema, en el Consejo Interterritorial de Salud, siempre se dice lo mismo, quienes toman las decisiones no son los pacientes, no son los ciudadanos, son organizaciones, a veces, que tienen alguna participación, profesionales, sociedades científicas, pero básicamente son políticos. Y al ciudadano pocas veces se le pregunta o se le pide opinión, con lo cual es un sujeto pasivo tanto de la sanidad que recibe, de los servicios sanitarios, como muchas veces también de la información. Bueno, las sociedades científicas hemos comentado, las facultades, estudiantes de medicina, biología, farmacia, gabinetes de comunicación de hospitales, agencias, en fin, sanidad privada. Son muchas las fuentes que nosotros elegimos a la hora de informar a los ciudadanos. Y hay una fuente que ahora es más reciente, apenas 20 años tiene Internet, y es lo que llamamos Doctor Google. ¿Quién no conoce al Doctor Google? Esto es más famoso que el Doctor Gannon de hace años en una serie muy antigua de televisión. O Marcus Welby, doctor en medicina, otra serie muy famosa, era en blanco y negro. En fin, ahora podemos tener, qué sé yo, urgencias, hay, en fin, multitud, Anatomía de Grey, muchas series que tienen que ver con el mundo de la salud, con el mundo de la sanidad y que, bueno, tienen su atractivo. Una fuente de información es el Doctor Google. Ahora, antes de ir al médico, se consulta al Doctor Google los síntomas, lo que crees que puedes tener, a ver de qué va la cosa, acudes luego a la consulta del médico. Y como no te fías tampoco demasiado de lo que te dice el médico, vuelves otra vez a Google a ver si lo que me ha dicho tiene justificación, se ajusta, en fin, me parece bien o no me parece mal. Todo depende del grado de credibilidad que le otorgues a tu médico, a tu enfermera, a tu profesional sanitario. Y como eso últimamente está un poco en entredicho, como consecuencia precisamente de Internet, pues si el médico al que yo consulto, o la enfermera, o el farmacéutico, no está suficientemente versado en las novedades tecnológicas, igual mi confianza decrece y, por tanto, busco otras fuentes de información. A veces llegan en los medios de comunicación, otras veces es simplemente el Doctor Google. Así que hay que tener cierta precaución porque no siempre el Doctor Google es lo suficientemente eficaz como desearíamos. Pero ahí lo tenéis, algunos datos. El primer canal de información y consulta sobre cuestiones de salud, el 80% de los usuarios consulta antes y después de acudir al médico, principalmente. Pero también se hace información en otro tipo de consultas. Y sobre todo aquellas que afectan a temas para los que somos particularmente sensibles todos. Si alguien dice aquí, oye, ¿te interesaría un tema de salud, por ejemplo, sobre cómo perder kilos? Seguro, vamos, arrasaría. Y de hecho es lo habitual. La gente consulta en Internet también a ver de qué manera, qué tipo de dieta puedo seguir para adelgazar, para fortalecerme, en fin. Son cosas habituales. El tema de las dietas, el control de peso, las alergias, el cáncer. Las infecciones son consultas habituales. Pero en la red tenemos algunos problemas.
Por ejemplo, no sabemos no sabemos distinguir los ciudadanos en general y los medios de comunicación, a veces tampoco, cuáles son los sitios de Internet particularmente seguros, donde nos dan una información avalada con la evidencia científica. Y ese es un problema, porque si es problema para nosotros que nos manejamos en el mundo del periodismo, mayor problema es para los ciudadanos que muchas veces no tienen los resortes informativos que tenemos en el ámbito de la comunicación en general y por tanto tienen menos criterio para discriminar y saber si eso que se dice en un sitio web está validado científicamente o no. Y se lo creen o no, depende de dónde caiga. En fin, hay una ausencia de lugares de referencia. Veremos enseguida que hay determinadas marcas, algunas web, donde hay una marca que te da una cierta garantía de que aquello que se cuenta de esa información que merece la pena y que está validada o tiene referencia científica o se ajusta a la realidad. Bueno, eso veremos ahora cuáles son. Por lo general hay una sobreinformación y diversidad de fuentes no oficiales, lo cual muchas veces es un problema. Un peligro latente es el de los blogs. Yo entro en Doctor Google para consultar un tema de SIDA o de cáncer y puedo entrar, la primera referencia puede ser el blog de un iluminado que dice que el virus del SIDA no existe. Y entonces dice, bueno, y si yo me lo creo, pues sigo leyendo, hombre, tal. Ay, mira, con unas hierbas hago aquí la pócima mágica y resulta que evito el cáncer, el SIDA, en fin, estas cosas. Es un problema. ¿Por qué? Porque, en fin, puede ser un tipo muy respetable, pero la información es posible que no esté contrastada. Y como yo no tengo forma de saber si lo que cuentan en ese blog se ajusta a la realidad científica o no, debería buscar, debería contrastar. Y esa tarea habitualmente no la hace el ciudadano. Entra y se fía o no se fía, por razones 1000. Bueno, es un peligro para los ciudadanos y también, entiendo yo, para los medios. Evidentemente, Internet no sustituye a las fuentes convencionales. Acudir al médico es obligatorio, al enfermero, a que un profesional sanitario nos diga lo que hay. Hay una confianza débil en la red, especialmente en las redes sociales, que eso también habrá momento de comentarlo. Problemas, interrogantes, la publicidad, los mensajes fiables, lo que decíamos. No hay ningún mensaje, ninguno, que esté carente de una intencionalidad. Pero si yo no me manejo en estas suertes, es posible que no sepa o no tenga clara la discriminación entre lo que es propaganda, de lo que es información, de lo que es publicidad. Y son cosas distintas. Y los objetivos de cada una de ellas también es diferente. Es diferente el objetivo que tiene una información, es diferente el objetivo de la publicidad y es diferente el objetivo de la propaganda, que también se hace y a veces confluyen en un ente extraño en el que si no estás muy entrenado, pues te lo pueden colar. Y entonces tenemos un problema. Pero bueno. Elegir bien el canal, efectivamente no todos valen. Aquí estamos ahora con las garantías de calidad respecto a la información que nosotros desde los medios de comunicación buscamos y los ciudadanos también. Y tenemos que establecer algunos lugares que pueden ser referentes o no. Hay un código, el HomeCode es una manera de saber si esa página lleva este simbolito que vemos aquí, hombre, me merece cierta confianza. No quiere decir que sea absolutamente cierto lo que se cuenta, Es decir, todo hay que tomarlo un poquito, cogerlo un poco con alfileres, pero por lo menos tiene ese código en el que los propietarios de la página se comprometen a lo que establece el HomeCode. Vale. Otro sello, digamos, de calidad o de validación científica de aquello que encontramos en la red es esta marca, el sello de web médica acreditada. Bueno, está bien. ¿Quiénes son los responsables de la web para manejar esa información? ¿Cuál es la fuente original de la información? Vamos a verlo. ¿Aparecen profesionales sanitarios identificados o son todos poco menos que entes anónimas o anónimos o virtuales? Eso hay que ver. ¿Está actualizada esa página web? A veces te metes desde Doctor Google en una información sobre, qué sé yo, la vacuna del neumococo y resulta que es una información del año 87 o del año 2005 y oye, es que las cosas han cambiado. Estamos en el 2012, 13, ¿no? Y a ver qué hacemos. Bueno, a veces el lugar de referencia en la red es un lugar que no está actualizado y conviene tenerlo presente. Y los contenidos publicitarios están claramente diferenciados, lo que decimos, a veces no. Y la confusión genera desconfianza por lo general. Buceamos en la web 2.0, esto que ahora estaba muy de moda hace unos años, ya con Twitter y tal, esto ha perdido un poco la presencia. Los blogs, como aquí contamos, eran la herramienta de difusión de la web 2.0 hasta que llega Facebook y Twitter. Y ahora, en los medios de comunicación, no sabemos muy bien dónde manejarnos. Sabemos que hay que estar ahí en la nube, en estos sitios, pero no sabemos muy bien cuáles son las finalidades o los objetivos que debemos perseguir en según qué red social.
Y eso también es un problema porque en los medios no sabemos muy bien cómo organizarnos y qué grado de fiabilidad podemos otorgar a lo que vamos a contar o nos encontramos en las redes sociales. Cambian la forma que tenemos de relacionarnos. Creo que todos tenéis WhatsApp. ¿Sabéis lo que es el WhatsApp? Bueno, pues ahí estamos. Todos los agentes sanitarios tienen voz, todo el mundo habla. Aquí, ¿quién es competente en materia de comunicar en salud? Todos. Y cuando digo todos, es todos. La vecina de la puerta de al lado de mi casa también opina. Es opinadora profesional sobre temas de salud. Te encuentras a Belén Esteban, una figura muy conocida en España, por ejemplo, en los ámbitos de la televisión, y opina de lo que le pongas. Si dicen que vamos a opinar de fútbol, hablamos de fútbol. Si hablamos de salud, también opina de salud. Si hablamos de la arquitectura, también hablamos de Calatrava y sus obras. En fin, es un pequeño defecto que tenemos en este país, pero todo el mundo tiene opinión y todo el mundo opina libremente sobre los temas de salud, curiosamente. Tengas o no tengas competencia sobre el tema, sepas o no sepas, y eso es un problema. Sobre todo cuando te encuentras determinadas redes sociales donde entras y fulanito dice no sé qué del tratamiento que han puesto para combatir una infección X, y bueno, y es que lo dice fulanito. Le voy a seguir, como yo le sigo, le voy a creer, como es un tipo muy reputado porque tiene 12.000 seguidores, pero bueno, es que a lo mejor hay 12.000 tontos que siguen a un tonto. ¿Ven? Pues es un problema. Pero como no sabemos, bueno, es un riesgo en el que nos encontramos. Es una fuente de información infinita. Claro, ahí tú puedes entrar y te encuentras de todo. Cosas que merecen la pena, en fin, a cada uno en función de sus creencias y del grado de credibilidad que le otorga determinadas cosas. Pero la posibilidad de información infinita. Lo único que sí está claro es que las redes sociales y Internet y la posibilidad de manejarlo permite una interacción permanente entre quien emite el mensaje y quien lo recibe. Eso sí está claro. Y eso sí es un adelanto sobre los medios pasivos a los que estábamos acostumbrados. La televisión es un medio de información pasivo, porque uno se sienta en el sofá y lo que me digan, y ya está. ¿Vale? Y me lo trago o no me lo trago, no tengo que hacer nada más que sentarme y estar cómodo. Yo por eso siempre he dicho que la televisión habría que verla de pie, con las ventanas abiertas, con los pies metidos en un cubo con agua y hielo, para estar despierto, porque si no funciona como una dormidera, y a veces es un problema. A veces pasa. Bueno, el caso es que lo que sí permite la web es esa interacción permanente entre el emisor, quien emite un mensaje de salud o de lo que sea, y quien lo recibe. Pero también son oportunidades. A nosotros nos ha venido genial. En el mundo del periodismo ni os cuento. Antes tenías que ir a bibliotecas, hemerotecas, ahora nada. Haces un clic, pumba, ya está. El informe de no sé qué. Otro clic, otro informe. Te permite aprender, te permite colaborar, socializar, en fin, compartir contenidos, que es para lo que se inventó, curiosamente, esto de la web, ¿no? Lo de Internet, en el ámbito de la física, pero bueno. Y luego lo hemos aprovechado todos. Los peligros de Twitter. ¿Qué contar en 140 caracteres? Esto sí que es una red social que ha tenido un auge espectacular. Lo mismo que pasó con el fenómeno de YouTube. Desde el 2005, en fin, y la web ahora es audiovisual, o será en el futuro, no me cabe la más mínima duda. Y el que no sea audiovisual estará perdido, estará en la caverna de las nuevas tecnologías y de la nueva forma de comunicarnos. Pero aparece Twitter, primero fue Facebook, ahora Facebook yo lo tengo ahí en una segunda línea, ¿no? Pero Twitter esto es fundamental. Y en el ámbito de la comunicación y del periodismo esto es clave, porque nos enseña a titular. Cosa que antes no hacíamos en las facultades. A ver, ¿cómo titularías esta? Qué difícil la noticia, un titular que sea potente, rotundo, contundente, que resuma en 4 palabras lo que quieres contar. Es difícil. Y este es un ejercicio en el que, oye, como no te queda más remedio que 140 caracteres, hay que resumir, hay que titular, hay que aprender a contar las cosas que pasan con un titular de pocas palabras. ¿Qué tenemos en el ámbito de Twitter? En el ámbito no solamente de la comunicación, sino comunicación en salud. Esa inmediatez versus la falta de reflexión. Nadie reflexiona. Acabo de llegar. Estoy en la sala donde están dando una conferencia hablando de comunicación y salud. Total, y estás con esa historia y que no te permite estar a otro tipo de reflexiones más profundas sobre aquello que se está diciendo. Bueno, ese es uno de los ejemplos de cómo funciona esta red social. Os recuerdo, ahí tenéis, @realityvirtual narró la muerte de Osama Bin Laden sin siquiera saberlo. La noticia no la contó un medio de comunicación estándar tradicional. La noticia de la captura de Obama se cuenta en un Twitter, mientras estaban ocurriendo las cosas, porque habían oído, el fulanito estaba oyendo unos helicópteros, un helicóptero que se cae, en fin, estas cosas. Y estoy narrando, no sé qué demonios pasa por aquí. Estaba contando la muerte en directo de Osama Bin Laden. En fin.
Así funcionan las cosas. Ahora, al menos. La accesibilidad en contra las pocas cuentas verificadas. Claro, yo puedo meter Obama y digo, ya está, estoy con el presidente de los Estados Unidos. No, hay solamente una cuenta que está verificada, que está autentificada. El resto, yo me he llamado Obama X y puedo aparecer y cualquiera se le voy a decir al presidente. ¿Vale? Así que esa es una realidad que debemos saber que es así. Hay muy pocas cuentas, o la cuenta del presidente del gobierno, pues necesitas una serie de preguntas para confirmar que efectivamente esa es la cuenta oficial de fulanito o de menganito. Y es muy fácil la accesibilidad, pero la confirmación de quiénes son las fuentes reales pues es más complicado. El periodismo ciudadano, que está muy bien, contra el periodismo, que debe ser, que es el contrastar la información, el analizar la información, no solamente contar lo que ocurre, eso lo hace cualquiera. Mi hija tiene 13 años y puede dar información, pero no está comunicando, ni está transmitiendo lo que entendemos por trabajo periodístico, de contrastar, de investigar, de saber cuáles son las fuentes, de diferenciar información y propaganda o publicidad. Eso no lo hace cualquiera, no lo hace el ciudadano. Yo informo, acabo de ver un accidente, por Twitter, cuento lo que ha pasado, 2 coches han chocado, hay bomberos, llegan los servicios sanitarios, qué sé yo. No estoy contrastando la información, estoy contando eso que casi me atropella a mí y es lo que cuento en esa. Es decir, el periodismo ciudadano sí está muy bien, pero no nos olvidemos, el periodismo como profesión es un trabajo radicalmente distinto, no tiene nada que ver con eso. Lo otro lo hace cualquiera, el periodismo no, lo hacen las personas entrenadas y preparadas para saber discriminar la información y contrastar las fuentes. Esa es la clave y eso no se hace con el periodismo ciudadano. El rumor versus la información, esa es otra de las cosas que ocurre en Twitter, el titular y el contexto, sacamos los titulares pero a veces perdemos las referencias que nos marcan y nos determinan los contenidos de los que estamos hablando. Hay autocensura versus la libertad de expresión. Yo mismo decido lo que quiero contar o no contar. Y eso no es trabajar con la libertad de expresión, no se trata de eso. La libertad de expresión en el ámbito periodístico es una cosa radicalmente distinta a lo que me parece que bien contar en un determinado momento. Una información para cada medio, esto está claro. Esta imagen que veis aquí es la pelea que tenemos ahora mismo en los medios. Los que algunos hemos evolucionado un poco, no digo que todo, pero te encuentras con la gente que sigue pensando en el papel, que sigue pensando en los medios tal como los conocíamos hace 20 años, y la gente moderna que los ves un poco como el extraterrestre. Oye, no sé qué demonios hace con el móvil, mira, se ha bajado no sé qué, está haciendo una gráfica, en fin, pero ¿y este tío de dónde viene? Y lo ves un poco como el raro, el que, no sé, está todo el tiempo con los deditos, pim pam, le va a evolucionar el dedo gordo de las manos y, en fin, y va a aparecer un índice más. En fin, estamos un poco en esa situación. La prensa escrita era el análisis, la televisión, la espectacularidad de la imagen. En televisión decimos, si no hay imagen no hay noticia. Y es así. Y cuanto más espectacular sea la imagen, más posibilidades tendremos de ganar la posibilidad de transmitir la información de la mejor manera posible a los ciudadanos. Y lo primero que hay que hacer es llamar la atención. Si las imágenes que utilizamos en televisión sobre cualquier tipo de noticia no son lo suficientemente llamativas, la gente pasará de nosotros. La gente no va a estar pendiente de algo que no le dice nada, que visualmente es absolutamente normal, no pasa nada extraño, no pasa nada distinto, diferente, novedoso. Eso es lo que tengo que conseguir en el ámbito audiovisual y de ahí la importancia de la espectacularidad de la imagen. No hay que buscar efectos especiales ni hacer películas tipo Avatar ni esto, no. Hay imágenes espectaculares con una mano de un abuelo cogiéndosela a un niño cuando sale de la escuela. Eso es una imagen espectacular, hay que saber ver que eso es espectacular. Hay películas espectaculares en el sentido estricto de la palabra que no utilizan efectos especiales, incluso en blanco y negro, y dices, pero ¿cómo ha podido sacar esa imagen? ¿Cómo ha podido transmitir esa emoción? Utilizando aquello que tienes más cercano, que a veces no somos capaces de ver, pero que forma parte de la espectacularidad de las imágenes. En el ámbito de la comunicación en salud también es posible sacarlo, también. No hay que buscar un gran artilugio, un microscopio electrónico y tal para sacar imágenes espectaculares. Hay ya miles, hay que saber dónde están o dónde encontrarlas. La radio es la rapidez para todos los públicos, evidentemente, y ojo, aparece Internet y las redes sociales no ya como nacieron,
como un canal de información, sino como un medio en sentido estricto. Internet es un medio más de comunicación, no es el canal por el que se transmitía información en sus orígenes. Ahora es un medio más. Y pasamos de la rapidez de la radio a la inmediatez y al feedback, al poder reaccionar, al estar activo en relación a las fuentes y a todo aquello que queremos contar. Comunicar en tiempos de crisis, estamos ahora mismo metidos en ello. La crisis mediática más la crisis económica. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la máxima rentabilidad del coste-beneficio, es lo que están haciendo todas las empresas. Economizar recursos, todas las empresas, todas las instituciones están ahora mismo en eso. ¿Adaptar las tecnologías a la labor del periodista? Sí, a veces a costa del trabajo del propio periodista, del puesto de trabajo. En fin, hay que sopesar hasta dónde podemos llegar o si todo vale, ¿no? No todo es periodismo ciudadano, como estamos contando. Así que estamos inmersos ahora mismo en una situación en la que el mundo de la comunicación nos ha pillado, digamos, con el pie cambiado. Hay una crisis económica que se ha unido a una crisis tecnológica y no sabemos dónde situarnos, dónde nos ponemos, dónde nos paramos. Hay que estar en Facebook, en Twitter, sí, pero ¿qué hacemos en Twitter? ¿Qué hacemos en Facebook? ¿Cuál es el objetivo que perseguimos finalmente a través de las redes sociales o a través de Internet? ¿Para qué sirve Facebook? ¿Es un espejo de mi página web? ¿Para qué demonios quiero yo eso? ¿Tengo de verdad actividad suficiente como para tener una página web donde cuento cosas y una página o un lugar en Facebook donde ¿qué cuento? Otras cosas que no sean más de lo mismo, se diferencian. En fin, podríamos estar preguntándonos hasta el límite. Sin preguntas no hay cobertura. Lo último, esto es un descubrimiento, hace apenas, ¿qué fue? El 2 de febrero, creo recordar, ¿no? Bueno, un descubrimiento. Una comparecencia en directo a través de un plasma. Bueno, no estaba a 2.000 a 6.000 kilómetros de distancia, no, en la habitación de al lado. ¿Vale? Imaginaos que nosotros estamos aquí en una rueda de prensa, vosotros me queréis preguntar a mí, pero solamente veis la proyección y yo estoy en la habitación, aquí en este cuarto, con una cámara tranquilamente y ya está. Y ahí estoy contando mi historia para que vosotros lo sigáis. ¿Preguntas al plasma? No puede ser. En fin, no todo vale. En periodismo no todo vale. Si no todo vale en el periodismo ciudadano, no todo vale a la hora de contar las cosas y contar la verdad y delante de los ciudadanos. En este caso, delante de los periodistas, que somos los intermediarios entre los ciudadanos y aquellos que tienen algo que contar, los que son la fuente de información puntualmente. En este caso, los políticos, perfecto. Son las sociedades científicas, estupendo. Los colegios profesionales, me da igual, pero hace falta una presencia, hace falta estar disponible. La disponibilidad es algo que no se puede perder. Y desde el ámbito de la política y desde el ámbito de las instituciones, no se puede admitir este tipo de comportamientos. No son admisibles, son una vergüenza. Lo que pasa es que no siempre tenemos los suficientes arrestos como para, desde los medios, criticar y denunciar que eso no sirve para contar la verdad a los ciudadanos, eso no sirve para transmitir información. Eso es otra cosa, eso es otro invento. No es claridad, no es transparencia, no es estar disponible para facilitar información a los ciudadanos y cumplir con el derecho que tienen los ciudadanos a recibir información y los medios a transmitir esa información. No todo vale. Y a veces eso no lo tenemos suficientemente claro y habría que alegar las cuestiones éticas y deontológicas de una profesión como la del periodismo. Me parece a mí. Derechos y deberes del periodista sanitario. Anís es algo más que una bebida. Ojo, yo estoy aquí como presidente de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud. Algunos dicen, anís, sí, claro. No, anís no. Algunos le dan a anís. Bueno, pero, en fin, esto es otra historia. Han coincidido las siglas, son hasta cierto punto curiosas. Pero todos tenemos unos derechos y unos deberes. Los objetivos que tenemos desde ANIS, defender los derechos de los asociados en el ámbito de la comunicación sanitaria. Evidentemente, fomentar la formación. Si estamos mejor y más especializados, cumpliremos mejor nuestro propósito de informar con rigor a los ciudadanos para transmitir la información que se merecen. No la que a nosotros nos parezca en cada momento, la información que el ciudadano muchas veces nos demanda y que no encuentra en los medios de comunicación con la suficiente frecuencia o con la suficiente credibilidad.
y velar por la ética profesional, eso creo que, en fin, que no se le escapa a nadie. El periodista sanitario como traductor de lenguajes, esto es bastante habitual. Cuando nosotros, en general, hablamos con los especialistas, tenemos un problema, tenemos que servir de intérpretes de aquello que es el lenguaje científico. Entre los científicos eso funciona muy bien, y uno dice, no, es que fulanito hizo un infarto. ¿Cómo que hizo un infarto? Fulanito sufrió un infarto, no hizo un infarto. Pero entre los profesionales sanitarios se habla de que fulanito hizo un infarto, o hizo, en fin, una infección urinaria, qué sé yo. Nadie hace esas cosas, que yo sepa. Bueno, algunos sí, pero son los menos, que se provocan algunas cosas. Pero bueno, fíjate, hay que traducir la información. Cuando hablamos desde los medios de comunicación con los profesionales sanitarios, le decimos, oye, para las abuelas, para que lo entienda mi abuelita. Si lo entiende mi abuela, seguramente yo también. Con lo cual, miel sobre hojuelas, ¿vale? O cuando dices, oye, no, pero es que esto, a veces tienen reparo los profesionales, luego os contarán. No es el caso de Juan Picazo, que es un extraordinario comunicador. Pero muchas veces se resisten a utilizar un lenguaje más bajo que todos podamos entender. Y entonces tenemos un problema los periodistas. Porque decimos, vamos a ver, ¿qué es eso del cateterismo cardíaco? La fontanería del corazón, ¡claro! Claro, y no pasa nada por decir que esto es como el fontanero cuando se atasca la tubería, te meten un alambrito y te liberan el atasco y ya está, vuelve a fluir el agua. En el corazón, las arterias que rodean al corazón, lo mismo, cuando se obstruyen metemos un alambrito, infinitamente más sofisticado, claro, que le llaman catéter, se quita el tapón y vuelve a pasar la sangre, ningún problema. O le ponemos un muelle, se estira y ya está. Perfecto. Pero hay que contarle eso a la gente, que la gente no es... Pero no porque no lo sepa la señora que, en fin, que atiende a mi madre, no lo sabe el ingeniero aeronáutico que sale, llega del aeropuerto, lleva de atender sus historias de aviones y demás y no tiene. Dice, oye, que le han hecho a tu padre un cateterismo cardíaco. ¿Le han hecho qué? ¿Pero qué es eso? No lo entiende. Así que hay que servir de traductor para adaptar el lenguaje científico al lenguaje ciudadano, al habla común. Lo que estamos comentando, que tu abuela lo entienda. Ante todo, el lenguaje divulgativo, léxico claro, accesible, infografía ayuda, evidentemente, en Internet todavía mucho más, para todos los públicos, imprescindible contextualizar la información. Ojo con, hay algunos peligros, claro, no todo es, oye, esto parece fácil, crear falsas expectativas, porque he hablado de una vacuna que no sabemos si llegará o no, pero que ahora veremos un ejemplo. En ratones, en fin. La contribución a la publicidad encubierta, hay que saber dónde nos manejamos, cuál es la información que nos llega y cuáles son las fuentes y la fiabilidad que tienen. Tergiversación y trivialización de las informaciones, como lo ha dicho Belén Esteban, pues esto debe ser así. Y hay gente que lo sigue, la princesa del pueblo. Más, el exceso de tecnicismos, no podemos caer en esa trampa. La creación de alarma social. En el caso de Madrid, yo viví durante unos años una situación muy conocida, se habló de la epidemia de meningitis en Madrid. En fin, absolutamente ficticia porque había que vender periódicos. El periódico en cuestión desapareció, pero, en fin, hizo un flaco favor primero a la sociedad y después al periodismo y también a las sociedades científicas, a las administraciones sanitarias, en fin. Aquello fue un ejemplo de cómo no se puede ni se debe comunicar creando una alarma social absolutamente injustificada. El sensacionalismo y el amarillismo hay que tener mucho cuidado porque eso no debe funcionar. Termino. Necesidad del periodista especializado. ¿Por qué estamos empeñados en ANIS en que aquellos que quieran informar sobre salud, que se formen primero, que conozcan el campo de trabajo, que conozcan cuál es el lenguaje científico para saber interpretarlo y trasladarlo a los ciudadanos de la forma mejor que podamos hacer? Esto es muy reciente. Informativostele5.com. No se trata de desprestigiar a nadie, pero a veces las cosas son así. Titular: la vacuna del Alzheimer está lista. El jefe de la investigación, Ramón Cacabelos, dice que se ha demostrado capaz de prevenir la destrucción neuronal del cerebro. 6 u 8 años para comenzar a usarla como tratamiento. Finalizan los ensayos con animales y comenzarán los ensayos clínicos en humanos. Pero lo que nos llama la atención es el titular: la vacuna del Alzheimer está lista. Seguramente quien hizo esta información y la colgó en la red no era un periodista formado, no era un periodista especializado. Seguramente. Hay otros que sí lo son y entonces valoran esa misma noticia de diferente forma. Por ejemplo, en El País se dice: una vacuna experimental evita el Alzheimer en ratones. ¿Vale? Vamos a ir... No quiere decir, no, es que como todavía no ha llegado a los humanos, ¿qué interés tiene la gente? No. Ojo, peligro, que los investigadores tienen una obligación para con los ciudadanos, porque tienen que decirle a los ciudadanos en qué se está gastando su dinero de investigación.
No, es que yo he pensado una molécula, tenía un día un sueño y me voy a poner a investigar en la molécula. Oiga, mire usted, y a lo mejor ha cambiado la perspectiva. A lo mejor los ciudadanos afectados por una enfermedad sobre la que usted algún día cree que va a llegar, le piden otra cosa en la investigación. Y nadie les consulta a las asociaciones de pacientes sobre qué se merecería la pena investigar. Oiga, ¿qué creen ustedes que habría que investigar en el Alzheimer, en la esclerosis lateral amiotrófica, en la posibilidad de los infartos? ¿Qué sé yo? Sobre todo en las enfermedades crónicas o aquellas que no tienen solución de momento. Bueno, a lo que vamos. En el país, una vacuna experimental evita el Alzheimer en ratones. Europa Press. Esperanzadores resultados en la primera vacuna preventiva contra el Alzheimer. Y en el antetítulo, de investigadores españoles y probada en ratones. Esa es la clave. No, la vacuna del Alzheimer está lista. Claro, yo tengo una persona afectada al Alzheimer, digo, ya está. ¿Dónde está esa vacuna que la compro para mi padre, para mi madre, para mi hermano, lo que haga falta? Y si tengo que dar la vuelta al mundo, doy la vuelta al mundo, pero la quiero. Porque lo he visto y me lo han dicho en los informativos, en los medios, a los que creo a pies juntillas. Porque no tengo otra forma, otro método, otro medio de información. Así que esto yo creo que merece la pena que lo tengamos siempre muy presente. Y esa es la importancia que tiene el que todos estemos involucrados en esta historia. Todos estamos comprometidos con facilitar la información. Todos estamos comprometidos, y en el ámbito de la salud más, con hacer que los ciudadanos estén bien informados. Y bien informados no significa que le demos mucha información. No es cuestión de cantidad, sino de calidad. No es cuestión de contar lo primero que pasa por el momento, lo que puedo tuitear, sino de reflexionar y contrastar las informaciones y las fuentes de información para saber si es fidedigna o no es fidedigna esa información que me están transmitiendo. Saber hasta dónde llega la información y dónde empieza la publicidad. Eso es fundamental. Es el ABC del periodismo y es aquello a lo que entiendo yo que todos debemos estar comprometidos para hacer que los ciudadanos de verdad reciban la mejor información posible, teniendo siempre muy presente que tanto desde los medios como aquellos que, digamos, son nuestras fuentes de información, hay que estar disponibles. Y estar disponible es estar para una llamada, para un comentario, para una intervención en un programa de televisión. No quiere decir con esto que seamos esclavos de los medios, porque, chicos, elegí una profesión donde todo el mundo me llama. Pero, sobre todo, aquellas personas que tienen una representación institucional deben estar disponibles. Y es obligación suya, porque nadie les obliga, como yo, a ser presidente de ANIS. Nadie me obligó a presentarme. Si estoy en esto es porque, de modo voluntario, lo he decidido. Lo mismo los presidentes de los gobiernos, los ministros, lo mismo las sociedades científicas, lo mismo las instituciones universitarias. Hay que estar disponible para facilitar información y para mejorar, en la medida de lo posible, todo aquello que va a afectar de una forma u otra a los ciudadanos, sin olvidar que más tarde, más temprano, todos vamos a ser enfermos, todos vamos a ser pacientes, muy posiblemente, y necesitaremos la mejor información y exigiremos que nos la demanden, que nos la proporcionen. Y esa es la historia. Esto es todo, amigos.